Medicina de la Universidad de Costa Rica, don Carlos Arrea, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y Mario Alberto Quesada, de la Unión Médica Nacional. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con Mario de Bandas, que hoy no nos acompaña aquí en la mesa, pero sí está por teléfono. Mario de Bandas, ¿usted ha solicitado como directivo de la Caja alguna aclaración en particular sobre esta posición? La presidenta ejecutiva decía que usted no estuvo en la sesión en la que se acordó y mandar un informe con la posición de la Junta Directiva de la Caja, en la que se decía que era conveniente que fuera por ley y no por decreto, en contraposición a lo que dice el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. ¿Es así, Mario de Bandas? ¿Comparte usted esa visión de la Junta Directiva, de sus otros compañeros de Junta Directiva de la Caja sobre la fecundación in vitro? Bueno, muchas gracias por llamarme. En primer lugar, efectivamente yo no estuve presente en la sesión porque me encontraba fuera del país. La única persona que votó en contra de la mayoría fue el licenciado Rolando Barrantes, que es abogado y a quien tengo también en muy alta estima por sus conocimientos. Hay una discusión entre los abogados en cuanto a si esto se puede regular por ley o no. Hay un aspecto en el que se menciona que el decreto no puede establecer delitos, que esto es facultad exclusiva de la ley, pero en el Código Penal ya están contemplados los delitos relativos a la mala praxis, de manera que yo creo que ahí podría estar cubierta este problema. El otro tema es que efectivamente en la Junta Directiva de la Caja no hay oposición a que en el país se desarrolle la fecundación in vitro, pero sí hay preocupación en cuanto a los costos que esto podría generar para la institución, y el decreto es omiso en fijar de dónde se tomarían estos recursos para financiar los costos que esta nueva técnica implicaría para la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero debo decir que además de estos temas, evidentemente hay presiones mediáticas, hay presiones moralistas o religiosas que están influyendo en alguna medida en estas decisiones. ¿Cómo presiones mediáticas? Bueno, usted sabe que pues hay una campaña nacional de diversos medios en contra de la fecundación in vitro, y hay posiciones religiosas y posiciones moralistas que interfieren en la discusión. ¿Se está dejando influenciar la Junta Directiva por esas posiciones? Bueno, en la Junta Directiva le reitero, no hay oposición a la fecundación in vitro, pero evidentemente... Pero no la quiere hacer. Pero evidentemente hay algunas reticencias, porque yo creo que efectivamente se podría desarrollar esta técnica apoyados en el decreto emitido por el Poder Ejecutivo. Pero bueno, la decisión de la mayoría fue esa. Esperemos a ver cuál va a ser el desenlace de esto en los estrados correspondientes. Bueno, don Luis Bernardo Villalobos, decano de la Facultad de Medicina, ¿cómo ve usted esto? Estas contradicciones. Bueno, yo me voy a ir más por el lado, aunque soy médico, por el lado de lo que es una política pública en el caso de las políticas de salud. En realidad, creo que la población costarricense tiene que tener derecho a recibir un servicio para un problema de salud. Esto es un problema. Hay familias que quieren tener hijos y no pueden tener hijos. Es una realidad. Yo lo veo más por un derecho a la salud, por el acceso a la salud. Ahora, ¿cómo se está haciendo? Bueno, yo creo que aquí al gobierno, al presidente, no le quedó más camino que hacer un decreto ante la inacción de la Asamblea Legislativa. A mí me parece que el verdadero problema está en que no se ha querido legislar al respecto, cuando ya hay incluso una prácticamente una posición del gobierno y una de acatar la disposición, el mandato de la Corte, pero además un acatamiento de la sociedad. O sea, hay una presión de un grupo de personas
de familias que requieren que se les resuelva el problema. Entonces, me parece que el presidente hizo una política, vamos a llamarlo así, por decreto. Falta que la política se institucionalice en la Asamblea Legislativa, y al institucionalizar la política, obviamente la Caja Costarricense, en el caso de las personas que quieran atenderse por la Caja, porque también hay otro grupo de personas que no necesariamente van a atenderse por la Caja, pueda destinar los recursos justamente con una claridad de esa política que la Asamblea Legislativa tendría que estar tomando para poderle asignar. Termino diciendo, muchas leyes en este país se aprueban sin aprobar los recursos que esa ley demanda. Pero es válido argumentar esto, tal vez don Luis Bernardo y Carlos Arrea, es válido argumentar que dentro de la Caja, como decía muy bien Mario de Bandas, hay sectores que no quieren llevarla porque implicaría un altísimo costo. De hecho, han habido contradicciones muy grandes sobre las cifras. 80 millones, primero se dijo que costaba la fecundación, después se bajó a 20 millones y finalmente la cifra de los 20 millones, los abogados dicen que no tiene ni pie ni cabeza. Es decir, ¿cómo ven ustedes la posición que ha tenido la Caja tan ambivalente en torno a este tema? Bueno, la Academia de Medicina tiene una posición muy clara. La Academia de Medicina estudió el problema y considera que definitivamente esto es algo que debemos tener. No podemos privar a la población de tener este servicio. Desde luego, este servicio es después de que se han agotado todas las otras posibilidades de que la pareja pueda tener por otros medios sus hijos. El problema se genera aquí ese es un problema de tipo mundial, pero que en la Asamblea Legislativa se ha hecho gravísimo, que es un enfrentamiento entre la ciencia y las religiones. Es un enfrentamiento que la ciencia tiene métodos diferentes. La ciencia hace experimentación, la ciencia trata de comprobar las cosas, la ciencia no es inflexible, porque muchas cosas que la ciencia tiene después se cambian, pero en cambio las religiones son inamovibles, son de creencias, de dogmas, y entonces es muy difícil llegar a eso. Eso fue lo que generó la necesidad del decreto. Ahora, la Academia está muy claro que entrar en los detalles de cómo se va a hacer la fertilización in vitro es algo que no corresponde a gente que no sean expertos. Entonces, por eso nosotros recomendamos que sea el Ministerio de Salud el que haga exactamente el protocolo necesario de cómo debe hacerse esa fertilización in vitro. Y hay una comisión en la cual nosotros formamos parte, pero existen bacteriólogos, existen ginecólogos, existen abogados en esa comisión, y esa comisión se está empezando, se hizo su primera reunión el martes y va a tener una reunión ahora todos los miércoles para discutir ese problema. De tal manera que yo los detalles, no quisiera entrar en esos detalles porque yo mismo podría cambiar de opinión dependiendo de la discusión de esa comisión. El aspecto económico definitivamente es algo que tiene mucha importancia, y por eso hay una reunión el 7 de diciembre en la ciudad universitaria que precisamente vienen una cantidad de expertos extranjeros a tratar el problema de lo que cuesta eso y de cuál es el impacto económico que tendría sobre tanto la Caja Costarricense de Seguro Social como privadamente. Y yo creo que eso va a dar un poquito más de luz para caminar, pero a mí me parece que de alguna manera tenemos que tenerlo. Mario Alberto Quesada, de la Unión Médica Nacional. Gracias. Concuerdo prácticamente con lo que hablaron los colegas. O sea, tenemos tres posiciones. La jurídica, ya hay una sentencia de la Corte, o sea, no creo que haya mucho que hablar sobre eso, y es de acatamiento. La médica, completamente de acuerdo con el doctor. Ese es un asunto de salud pública, es un asunto que no se le puede dar largas, no se le puede dar otra opción más que esa, es un problema de salud.
El que más preocupa, por lo menos desde mi punto de vista personal, es el institucional. ¿Está preparada la institución para eso en este momento? ¿Está preparada la institución para el acatamiento vía decreto, para la puesta en marcha? Porque es cierto lo que estás diciendo, o sea, los costos que hablaba la institución han variado, y han variado porque no solamente hablemos de la técnica, posiblemente el acto de... No soy ginecobstetra, no quiero entrar en esa área, voy a seguir las palabras sabias del doctor Arguedas, no me voy a meter en eso, no es lo mío, pero tengamos claro que una parte es lo que es la fecundación per se, ¿no? Pero todo esto trae una serie de costos adicionales, como son los diagnósticos, tratamientos, fecundación, y hablemos, claro, el manejo de los niños Embriones. al nacer, muchos de ellos en algunas ocasiones prematuros, que van a tener un costo adicional. Muy probablemente la institución a eso es que se está avalando, con una capacidad instaurada que es muy limitada. O sea, Costa Rica no ha crecido grandemente en atención terciaria en los últimos 40 años. Y ahí es donde uno preocupa. Realmente con las dos primeras partes, la judicial y médica, no hay mucho que hablar. Creo yo que es suficiente. Hay un acatamiento de la Corte, es un diagnóstico médico, que hay un problema de salud pública que hay que ver. La cuestión es, ¿realmente la institución está preparada en este momento para hacerlo a golpe de tambor? No sé. Pero a pesar de que hay un acatamiento de la Corte, como lo dice usted, no se está implementando, ¿verdad? Inclusive se mandan las consultas respectivas, la Procuraduría da su punto, la Caja Costarricense da su punto. No hay condiciones para formar una ley porque no existen esas condiciones políticas y tampoco dentro de la misma Junta Directiva, lo está diciendo don Mario de Bandas. O sea, ¿cómo podemos hacer realmente, al final de cuentas, para que el país sea el que cumpla las disposiciones de la Corte? ¿Qué es lo que se puede hacer finalmente? Les pregunto en general, e inclusive a don Mario, que también nos está escuchando. Bueno, tal vez yo quisiera terminar un poco la idea que había iniciado. Es decir, a mí me parece que voy a reintentar aclarar. Al gobierno o a la presidencia no le tocó más, no tenía otra salida que decretar ante la inacción de una asamblea legislativa que no había tomado la decisión. Y la Caja toma eso en el marco de su autonomía institucional, que eso es muy importante, y además a sabiendas, creo que de una manera muy responsable, de que esto tiene un costo, es una decisión que tiene un costo. Entonces, aquí yo creo que hablando o haciendo una analogía con el fútbol, la bola está en la cancha de la Asamblea Legislativa. Y me parece que es la Asamblea Legislativa la que tiene que tomar la decisión, y hacia ahí debería enfocar toda la visión el pueblo costarricense en esta problemática. Me parece que es ahí. Pero no va a salir nada de ahí. Exacto, no hay condiciones políticas. Bueno, pero es que yo creo que se tiene que tomar una decisión, porque es decir, la Asamblea Legislativa no puede endosarle por su inacción una responsabilidad a otros actores cuando son ellos los que tienen que tomar la decisión, porque además estamos hablando de recursos públicos, de Pero recursos de la entonces Caja. que el decreto no es suficiente, necesita ser regulado por ley. Según Así usted, ¿no? es también. Es decir, el decreto es una medida inmediata para atender el mandato de la Corte, pero requiere, digámosle así, establecerlo como una política de Estado, y eso es a través de una legislación que tiene un carácter permanente, y es la adopción que tiene que hacerse en la Asamblea Legislativa. Es decir, yo creo que lo que pasa es que aquí estamos como en el segundo tiempo del partido. El primer tiempo del partido era si se podía o no se podía hacer. Ahora el segundo tiempo es cómo se va a implementar. Porque fíjense que en el momento actual los pasos que se están dando son para implementarlo. El protocolo se está creando a nivel del ministerio. El ministerio está creando el protocolo y lo va a tener listo, con decreto o con ley, pero lo va a tener listo. Y se está haciendo una reunión para ver cuánto es exactamente lo que cuesta, para no estar pensando en cifras que nosotros no tenemos experiencia. De tal manera que estamos en el segundo tiempo del partido, estamos en el tiempo donde esto ya se va a hacer. Claro que no hay que creer que
que vamos nosotros a hacerlo pues sin documentarnos. Por eso es que esas medidas se están tomando, se está creando el protocolo y se está haciendo esa reunión que yo les... Que va a ser el 7 de diciembre, el 7 de don Luis diciembre, Bernardo. en la ciudad universitaria. En la Universidad de Costa Rica. Ahí van a participar expertos extranjeros, va a participar la doctora Raventos y van a participar algunas de las personas que tienen, porque en el país hay gente especializada en eso. Pero no fue prematuro entonces para la caja contestar que no era conveniente o que era inconveniente el decreto antes, digamos, de una reunión de este tipo que podría precisar cuántos son los costos de la fecundación in vitro. Voy a preguntarle a don Luis Bernardo y voy a preguntarle también a Mario Bandas, que está en línea. Bueno, a mí me parece que yo concuerdo en que este es un problema de políticas nacionales de salud. Y la política nacional de salud la dicta el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el órgano rector en materia de salud. Claro. Hay una gran cantidad de políticas de salud de Costa Rica que han sido establecidas por decretos, incluso por directrices del Ministerio de Salud. De manera que yo sí considero que el gobierno tiene las facultades para dictar esta política y obligar a todas las instituciones a aplicarla. La caja está preparada para esto, incluso se envió ya gente a especializarse, hay gente especializada en este campo. Sí hay que hacer construcciones, hay que hacer una infraestructura muy especial para la atención de los embriones y para garantizar toda la asepsia que esto exige, y luego para hacer los correspondientes implantes, pero el personal técnico está preparado. La caja está en condiciones de realizar esto. El tema de los costos es un problema muy importante porque pues no se le pueden seguir asignando responsabilidades a la caja sin darle los recursos correspondientes. Ese es el punto de vista nuestro. Ahora, Ahora, no lo comparte la mayoría de la Junta Directiva, que considera que el decreto es omiso o no puede establecer normas que corresponden a un rango legal. Este es un debate que tendrá que resolverse en los estrados correspondientes, pero yo sí considero que el Poder Ejecutivo tiene las facultades para dictar esta normativa, que es una necesidad para una gran cantidad de personas en el país. Don Mario, nada más, tal vez antes de venir con don Luis Bernardo, quiero preguntarle, ¿qué pasaría entonces si hoy la Sala Constitucional ratifica y dice que el decreto sí es válido? O sea, la caja hoy ya, según su criterio, podría atender esta problemática o poder implementar esta metodología, más bien. Ya lo hizo. Si la Corte ya lo hizo cuando se hicieron los primeros... las primeras fertilizaciones in vitro del país, que se hicieron muchísimo antes, con menos tecnología de la que existe ahora. Sí. No, si la Corte declara que el decreto es viable, pues entonces la caja tiene que empezar a tomar las medidas correspondientes para cumplir con ese decreto y cumplir con una directriz del Ministerio de Salud. Reitero, el Ministerio de Salud es el órgano nacional rector en política de salud. Ahora, hay que hacer construcciones, hay que hacer infraestructura, incluso ya estaba pensado hacer unas infraestructuras cercanas al Hospital de las Mujeres o en el terreno donde está el Hospital de las Mujeres. Esto se llevará un tiempo porque, las construcciones no se pueden hacer de la noche a la mañana y además tienen que garantizar una serie de condiciones técnicas que los mismos métodos exigen. Pero todo eso está previsto y la caja, en el momento que tenga que hacerlo, empezará a hacerlo. Los costarricenses tenemos que preocuparnos porque estos procesos se financien adecuadamente, porque la única manera de financiarlos sin recursos adicionales pues sería recortando recursos que están destinados también a otras necesidades de la población. Pero tal vez aquí hago una ampliación de lo que mencionaba don Mario. Ciertamente el decreto puede tomarse como una política de salud, pero hay niveles de la política de salud, es decir,
Este es como el primer nivel, el nivel más frágil de la política pública, porque en un gobierno diferente puede perfectamente darse un decreto donde se dé una abolición de este decreto. Ha pasado. Sin embargo, la ley tiene una permanencia en el tiempo, tiene una fortaleza y asigna. La ley tiene que asignar recursos. Ahí es donde yo creo. Bernardo, pero perdone que lo interrumpa. De la misma manera podría modificarse la política de vacunación en el país, que está establecida por directrices del Ministerio de Salud. Bueno, le voy a poner lo contrario. Y obviamente son políticas de salud que un gobierno podría modificar u otro. Las leyes también podrían ser modificadas por la Asamblea Legislativa. Aquí el problema que estamos dilucidando es si el Poder Ejecutivo tiene o no facultad para dictar una política nacional de salud. ¿Verdad? Como le digo. Y eso es una facultad que le da la ley al Ministerio de Salud de Costa Rica. No, yo no estoy diciendo lo contrario, don Mario, pero se lo voy a poner diferente. Por ejemplo, el decreto del no fumado. Ese decreto existe hace más de 25 años, pero vino a ser la ley antitabaco la que asignó recursos con mucha claridad y responsabilidades con mucha claridad. Es decir, yo creo que hay que subir un peldaño, digámosle así, en esta cuestión. Va a estar por debajo de la ley. Exactamente, el decreto está, y usted lo sabe bien, los decretos siempre están por debajo de la ley, hay niveles de normativo. Pero permite implementar. Sí, pero eso no estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es si vía decreto se puede establecer una política de salud. Obviamente lo que abunda no daña. Si lográramos, además la ley, e incluso si le diéramos un rango constitucional a un derecho de salud de este tipo, pues todavía más firmeza tendría la política. Pero lo que estamos discutiendo es si el Ministerio de Salud tiene o no facultad para dictar una política nacional de salud, y me parece que eso es innegable. Claro. Sí, por supuesto. La otra cosa importante es que puede pasar aquí lo que nos pasó con la ley de investigación. Si nosotros éramos pioneros en investigación en Latinoamérica y en el momento actual ya nos ganó Panamá. Nos ganó Panamá porque durante 4 años se mantuvo una ley en pequeños detalles ahí en el Congreso. Yo creo que esto es un problema país. El país tiene que empezar a darse cuenta de que hay cosas que hay que darle solución. Y esta es una. Ustedes van a reunirse el 7 de diciembre. ¿Por qué, don Luis Bernardo? Y ya le voy a dar la palabra a don Manuel. Bueno, yo porque, creo... digamos, hay una reunión el 7 de diciembre porque aquí hay preocupaciones, ¿verdad? Bueno, justamente por eso, porque hay un asunto nacional que resolver. Y es el costo... el impacto económico de esto. El impacto económico y todos los aspectos que tienen que ver con esta discusión que, como mencionaba el doctor, no puede ser de orden, digámosle así, religioso. ¿Qué va a salir de ahí el 7 de diciembre? No sabemos. Pero por lo menos hacia dónde van a marcar, pero hacia dónde van a marcar las líneas. Probablemente la idea es reforzar que se haga, pero en realidad eso es una reunión. Y de estas reuniones uno no sabe exactamente qué va a salir. La gente que viene, los expertos que vienen son los expertos que más saben sobre fertilización in vitro. Y ahí estará la caja. Yo en realidad no formo parte de la organización de la reunión. Yo lo único que recibí fue el programa de la reunión. Y en el programa de la reunión son bien claros de que la gente que viene es de primera calidad. Tanto que uno de los miembros de la comisión en la reunión del martes dijo que el protocolo que nosotros podíamos hacer se les podía poner a ellos para que lo revisaran y hicieran las sugerencias de tal manera que el protocolo que salga del ministerio sea el mejor protocolo que pueda existir. Y desde luego yo estoy de acuerdo con don Mario, el rector de la salud en el país es el ministro de Salud. Y nos vamos a Luis Bernardo y cerramos porque ya estamos de tiempo. Aquí lo interesante de la analogía que decía ¿Ustedes van a estar ahí, Mario Alberto, de la Unión Médica Nacional va a estar invitada? ¿Ustedes van a participar? Te cuento que no estoy completamente convencido. Si vamos a estar ahí, realmente no te podría confirmar si está invitado o no está invitado. Supondría que sí, pero no te lo puedo confirmar.
Yo sí quería hacerte un par de acotaciones. Lo que decía el doctor en la analogía es muy cierto, está bien, estamos en un segundo tiempo. La cuestión es que estamos en un segundo tiempo de un partido que no ha sido normado, que no ha sido arreglado, y no podemos salir a la cancha solo detrás de la bola, que eso es la sensación que a veces da el decreto. La bola está en la cancha, pero uno, lo que hablaban todos los panelistas, inclusive don Mario de Bandas, es cierto. O sea, el Ministerio de Salud, que sí es un ente regulador de la práctica, no ha definido realmente cuáles son las reglas del juego. Bueno, porque el decreto acaba de decir, Claro. salió hace poquito y hasta ahora está haciendo, se están Claro. haciendo las cosas Bueno, para definirlo. Pero pasa de una vez la bola a la cancha, cuando entonces la cancha que la tiene que construir la Caja Costarricense de Seguro Social tampoco está definida. O sea, no tenemos ni las líneas de la cancha ni las reglas del juego. Entonces, es muy difícil solamente vía decreto tirar la pelota y decir jueguen, porque eso no es medicina basada en evidencia, que es lo que al final de cuentas tenemos que hacer. Entonces, medicina basada en evidencia, definamos con el Ministerio de Salud realmente lo que le va a dar el marco al juego, que es el reglamento. Ministerio de El Salud, protocolo. Caja Costarricense de Seguro Social. Te cuento, es una preocupación grande, lo mismo que dijo Mario de Bandas hace un rato. Ya la Caja está estudiando. Cuando comenzamos a estudiar todas las direcciones, hay que ver ahora cuánto tiempo va a durar la Caja en implementar cuáles son sus necesidades. Y si a esto nos vamos, van a ser años. Luis Bernardo Villalobos, para cerrar. No, yo creo que no hay duda. Es decir, el Ministerio de Salud es el ente rector de la salud nacional. Es al que le corresponde dar, digámosle así, o emitir la política nacional de salud. Pero esto es más complejo que una política, digámosle así, de las normales que emite el ministerio, porque aquí hay asuntos sociales, hay asuntos económicos, hay asuntos de la fe, hay asuntos tecnológicos, y esto tiene que ser tomado e instrumentado por el más alto nivel del país. Esa es mi posición. Ahora, que el gobierno hizo bien, por supuesto que hizo bien. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se haya emitido el decreto. Estoy de acuerdo también que la Caja, en alguna medida, la Junta Directiva de la Caja, se haya sacudido y haya dicho, miren señores, sin cacao no hay chocolate. sin cacao no hay chocolate. Entonces pónganle plata a esta cosa, porque entonces es como pasarnos la plata de la bolsa de atrás hacia la bolsa de adelante, ¿verdad? Entonces tomemos decisiones. Los diputados tienen que tomar decisiones y yo insisto, toda la población nacional que está a favor de la fecundación in vitro, independientemente de cualquier partido político, tiene que dirigir la mirada hacia la Asamblea Legislativa en este momento y pedirle cuentas a la Asamblea Legislativa sobre esta problemática. Perfecto. Sí, Muchas gracias. Yo sigo creyendo una cosa, es algo que nosotros hemos estudiado muy cuidadosamente en la academia. Es decir, el Ministerio de Salud es el rector de la salud en el país, pero sigue siendo cierto aquello de que el que paga la música manda en el baile. La Caja. Entonces, el que paga la música es la Caja. Entonces, de tal manera que ahí se está enfrascando un poquito el problema. Ahora, el problema grave que tiene la Asamblea es que en realidad lo que la Asamblea debió haber puesto a aprobar o no aprobar, es decir, si lo aprueba o no lo aprueba, pero no meterse en el protocolo. Es que cuando se metieron en el protocolo, ahí fue donde se enredaron. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. El tema da para muchísimo más. A Mario de Bandas, a Luis Bernardo Villalobos, a Carlos Arrea y también a Mario Alberto Quesada. Vamos